Vamos a abordar el tema, la última cena pascual. ¿Lo pueden repetir conmigo? La última cena pascual. La Pascua es una figura del Señor Jesucristo, como el Cordero que debía ser sin defecto, mostrando la perfección de Cristo y su sangre expiar nuestras culpas. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en San Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 29. Ya estamos todos en la cita que acabamos de dar. Dice así, Mateo 26, amén. Del versículo 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y eso es lo que hacemos cada primer domingo de cada mes. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendito es tu nombre, Señor, pues a través de tu palabra podemos, Señor, tener una luz clara y precisa de lo que tú, oh Dios, quieres con tu pueblo. Y cada uno de nosotros, Señor, cada vez que participamos de este memorial santo, Dios mío, solemne, en el que, Señor, recordamos y hacemos memoria de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz hace 2000 años, bendito Dios, y cada vez que participamos, Señor, de ella, recordamos, Dios mío, el sufrimiento, Dios mío, que tú padeciste en nuestro lugar, bendito Salvador. Y también, bendito Dios, recordando ese pacto glorioso, el nuevo pacto, dice: en mi sangre, bendito Dios, que todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anunciamos tu muerte. Y Señor Dios Todopoderoso, así igualmente hasta que tú vengas por tu iglesia, bendito Dios. Bendice a tu pueblo en esta hora. Santifícalo, Señor, y que cada uno podamos poner atención. Quita, Dios mío, todo pensamiento negativo, toda perturbación del enemigo que esté tratando de distraer a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús, reprendo toda obra del diablo. No tiene parte ni suerte en este lugar. Y Señor, cubre este lugar y cubre a mis hermanos con tu bendita sangre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Qué significa la Pascua?
Es la principal fiesta de los judíos, celebrada juntamente o conjuntamente, la fiesta de los panes sin levadura, que se prolongaba durante 7 días. La palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesach, que significa pasar por alto, pasar por encima, o figurativamente preservar, mostrar misericordia. Pasajes bíblicos que narran la institución de la Pascua, y si quieren anotar las citas bíblicas, solamente vamos a leer una de ellas porque son muy largas. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 28. Levítico capítulo 23, versículos del 1 al 8. Levítico capítulo 2, versículos del 4 al 8. Y Deuteronomio capítulo 16, versículos del 1 al 8. Si tú quieres tener una semblanza más detallada, necesitas leer cada una de estas porciones bíblicas. Yo solamente te voy a leer la última que les acabo de mencionar, y es la de Deuteronomio capítulo 16, versículos del 1 al 8. Vamos a esa parte de la Biblia para que vayamos dándole claridad a este tema de suma importancia que estamos abordando en esta hora. ¿Ya lo tienen, hermanos? Deuteronomio capítulo 16, del versículo 1 al 8. Quiero que por favor las palabras que yo les voy mencionando las vayan anotando, porque después vamos a decir qué significan. Guardarás en el mes de Abib, por favor, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib, otra vez, te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Fíjense bien cómo los sacó de noche. Dice: y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Por favor, anoten levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Otra vez más, sin levadura. Pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto. Por favor, anoten la palabra aprisa, que significa salir rápidamente, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Aleluya. Me gustaría que también le diéramos lectura a Levítico versículos 1 y 8 para que le vayamos dando más sentido a todo esto. Levítico capítulo 23. Del versículo 1 en adelante dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, relacionen el mes de Abib con el mes primero. A las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Quiero que vayan al versículo 5 y le demos lectura una vez más. Dice: en el mes primero, relaciónenlo con el mes de Abib, a los 14 del mes, o sea, los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entre las 2 tardes. Si ustedes leen en San Mateo capítulo 26, desde el versículo 1 en adelante, se van a dar cuenta entre qué horas nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Poco a poco vamos a ir relacionando esto. Ahora, quiero que por favor me pongan atención. La palabra Pascua también tiene su raíz del griego. La palabra Pasca del griego tiene su transcripción del término arameo para la Pascua del hebreo Pasak o Pesach, que significa pasar por encima, dejar a un lado, exentar, exonerar, perdonar. Se los voy a volver a repetir. Significa pasar por encima, pasar a un lado. Exentar quiere decir que no son considerados dentro de una situación grave. Exonerar, que viene siendo un sinónimo de exentar. Cuando dicen los jóvenes, exenté, no voy a presentar examen porque las calificaciones me ayudaron para que yo ya no presentase el examen. Estoy exento de presentar examen de titulación. Ese es un ejemplo, ¿verdad? O perdonar. Por lo tanto, la Pascua significa, escríbanlo, liberación. La palabra Pascua, cuando tú tomas la Santa Cena, estás tomando la Pascua del Señor y fuiste liberado desde el momento en que tú creíste. Amén. Amén. Fuiste exento de toda culpa, exento de toda condenación. Entonces significa liberación, porque fue el día en que Israel fue librado de ser ejecutado. Cuando Dios Jehová pasó con el heridor, y al ver la sangre pascual en los dinteles y en los marcos de sus puertas, no dejó entrar al ángel destructor, sino que pasó por alto y los libró de ser ejecutados y muertos sus primogénitos. La Pascua no recordaba solo la liberación en sí, sino también al cordero o víctima del sacrificio. ¿Qué tuvieron que hacer los judíos en vísperas de la liberación para que se pudiese ejecutar este acto en el cual ellos, sus primogénitos, sus hijos primogénitos, incluso sus mismos animales primogénitos, fueran preservados? Sacrificaron un cordero, así como se los especificó el Señor.
degollaron a un cordero. Este tenía que estar libre de toda imperfección, sin defecto, dice la Escritura. Así tenía que ser la víctima del sacrificio, perfecta, sin ningún detalle de imperfección, de tal forma que al ser degollado esa sangre pudiese ser untada en los postes de las puertas de los judíos y en los dinteles. Esa sangre manifestaba protección, esa sangre denotaba liberación. Esa sangre denotaba pasar por alto esa casa y no poder entrar sin la autorización del Dios Todopoderoso. De hecho, cuando el ángel veía la sangre, esa casa estaba excluida de su espada. Cuya sangre untada en postes y dinteles de las puertas de los judíos evitó que el ángel de la muerte matara al primogénito de cada familia del pueblo de Dios. La sangre era una señal de salvación y el heridor pasó por encima para no hacerles daño. Les fue preservada la vida. Yo no sé si tú estás haciendo tus comparaciones de lo que ahora significa la cena pascual, cuando tú participas de ella. Lo acabamos de leer. Y cada vez que tomamos la Santa Cena, cada primer domingo de cada mes, leemos 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante. Cada vez que tú tomas la Santa Cena, estás teniendo comunión con Dios, de tal forma que así es como tú recuerdas ese sacrificio glorioso que Él hizo en la cruz. Y vives agradecido con Él. En el pueblo hebreo, la Pascua era celebrada a la puesta del sol el día 14 del mes de Abib o Nisán. Lo voy a volver a repetir. La Pascua, así como lo acabamos de leer en el libro de Levítico, era celebrada a la puesta del sol el día 14 del mes de Abib o Nisán. Y las citas bíblicas son Éxodo 13, versículo 4, Éxodo 34, 18. Incluso en el libro de Esther también encontramos la cita bíblica en capítulo 3, versículo 7. Así como Jesús fue matado en la 9:11 hora, Mateo capítulo 27, versículos 45 al 50. ¿Qué nos dice Éxodo 13, versículo 4, hermanos? Y vosotros salís hoy en el mes de Abib. Éxodo 13, 4. Y vosotros salís hoy en el mes de Abib. Éxodo 34, 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en el libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 7? ¿Alguien nos quiere leer esa porción bíblica, hermanos? Libro de Esther, en voz alta.
¿Alguien quiere pasar a leerlo aquí al frente, por favor? Ahí está el micrófono, hermana, por favor. Súbale el botón. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Muy bien. Si se dan cuenta, al principio mencioné el mes de Abib o Nisán, ¿verdad? Ahora, dense cuenta que cada vez que el pueblo de Israel era amenazado por sus enemigos, tenía que caer en el mes de Abib o el mes de Nisán, en el cual Dios los liberaba de situaciones en las que el enemigo trataba de llevarlos al exterminio. Nisán corresponde más o menos al mes de abril. Este era el primer mes del calendario sagrado judío y el día 14 coincidía con la noche de luna llena. Hay una nota importante aquí que quiero compartirles. Nisán, de origen acádico, dado al mes hebreo Abib, durante Nisán, que corresponde al mes de marzo y abril, se celebran importantes fiestas religiosas judías como el día 14 de la Pascua. El día 10 de ese mes, cada familia apartaba un cordero o un cabrito macho de un año, sin defecto alguno, símbolo o figura de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. El cordero era inmolado. Y si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice, vi a un cordero como inmolado. Y Apocalipsis 5, versículo 12, dice, y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y en el versículo 12 que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea el Dios eterno. La sangre era o fue untada en los postes y dinteles en recuerdo de que así se evitó la muerte de los primogénitos de los hijos de Israel. El cordero, de acuerdo a los estatutos que Dios mandó al pueblo de Israel, se comía asado. Su carne se comía con hierbas amargas y con panes sin levadura. Dios ordenó a Israel que esto se enseñase a sus generaciones como un precepto de intervención amorosa y poderosa de Dios. Al cordero no le debían quebrar los huesos. Dios estableció en Éxodo capítulo 12 versículo 46, en el Salmo capítulo 34 versículo 20 y en San Juan 19 36, pero desde tiempos inmemoriales ese cordero no se le permitía quebrarle los huesos. Así como nuestro Señor Jesucristo, que estaba en la cruz y a un malhechor a su derecha y el otro a su izquierda le quebraron las piernas, pero al Señor Jesucristo no le quebraron sus huesos. Vayamos a esa parte de la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículo 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo.
como un símbolo de que también el Cordero de Dios no le serían quebrados sus huesos. El Salmo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Amén. Profetizando el rey David que el Mesías no serían quebrados sus huesos. San Juan 19:36. Vean cómo se cumplió, hermanos, al pie de la letra cada una de estas profecías. Dice la Escritura: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Amén. Amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Como miles de años atrás, profetas hablando, ¿verdad? Incluso en el mismo Éxodo, Dios estableciendo que los huesos del Cordero no debían ser quebrados, porque el Cordero de Dios tampoco se le quebrarían sus huesos cuando estuviese dando su vida en expiación por los pecados de la humanidad. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Acabo de mencionar cada uno de los componentes que formaron parte de la Pascua en la liberación del pueblo de Israel. ¿Qué significa la levadura? Dice: comerás panes sin levadura durante 7 días. Esto se les prohibía a los judíos comerla o aplicarlo al pan para leudarla en la Pascua. La levadura es una sustancia agria que se agrega a la masa del pan para leudarla. Es una sustancia que provoca una reacción de fermentación. Su uso es tan antiguo que Lot, ¿sí se acuerdan de Lot? Sí. El que ofreció panes sin levadura a unos viajeros apresurados en Génesis capítulo 19, versículo 3. Búsquenlo. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Los israelitas se les prohibió usarla por la premura que indicaba salir de ese país, de Egipto, en que se hallaban esclavizados. La semana pasada prediqué que las figuras del faraón y de Egipto como nación, faraón simboliza a Satanás y Egipto el mundo. Cuando tú estabas en pecado, tu Dios era Satanás, tu rey era Satanás, y el mundo te tenía bajo su yugo. Vivías perdido, sin esperanza y sin salvación. La práctica del pan sin levadura representa la rapidez que exigen ciertas obligaciones. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 12, versículo 11? Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó aquí?
La premura con la que ellos tenían que salir de Egipto, les obligaba a comer incluso vestidos, ceñidos, con todas sus cosas listas, sus zapatos, porque apremiaba la hora de la salida de Egipto. Como Lot, al ofrecer panes sin levadura a los mensajeros, a los ángeles que vinieron a sacarlo, después tuvo que salir apresuradamente de Sodoma para no ser consumido por el fuego de la ira de Dios sobre los impíos. Sin levadura indica actividad acelerada, premura para cumplir algún deber. Por eso es necesario evitar lo que, como la levadura, puede causar demoras. La levadura se prohíbe en las ofrendas, puesto que ésta simboliza, pongan atención, corrupción, contaminación por el pecado. Eso significaba en los tiempos de Israel la levadura, y eso es lo que implica también en nuestras vidas, hermanos, evitar toda levadura en nuestras vidas. En el libro de Levítico, en el capítulo 2, versículos del 4 al 5, vayamos a esa parte. Levítico 2, versículos 4 al 5. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas ofreceréis ofrenda de sartén, serán de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Basados en esta enseñanza, en el Nuevo Testamento, hermanos, pide a los cristianos limpiarse de toda levadura de maldad, de toda contaminación, con lo que tiene que ver con lo que te contamina en el mundo. Vayamos a Mateo capítulo 16, versículos del 5 al 12. Amén. Mateo 16, desde el versículo 5, dice: cuando llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pongan mucha atención, por favor, aquí. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Pero Jesús no les hablaba del pan físico. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuántas veces en el mundo te han mezclado con esa clase de levadura? Llegan y tocan a tu puerta y te hacen creer que realmente es palabra de Dios. Y es contaminación de una levadura que va a hacer que tu vida sea contaminada, que tu vida sea corrompida, que tu vida sea desviada del camino de la verdad. La palabra de Dios aquí nos está diciendo: guardaos de la levadura
de la gente que muchas veces te endulza los oídos, pero que no es una doctrina que te lleva al camino de salvación y vida eterna. Guárdense de esa clase de levadura, dice el Señor. Bendito sea su santo nombre. Bendito es Dios. Ahora, entonces tenemos que entender que la levadura en nuestra vida espiritual debe ser totalmente excluida, hablando en un sentido espiritual. ¿Qué significan las hierbas amargas? Eran parte de la cena pascual, en Éxodo capítulo 12 versículo 8 y en Números capítulo 9 versículo 11, y símbolo de la amargura de la servidumbre de Egipto. Las hierbas amargas que comieron juntamente con el pan sin levadura y el cordero asado en las ascuas de fuego, hermanos, las hierbas amargas significa la amargura que Cristo padecería en la cruz a causa de nuestros pecados también. Y las hierbas amargas que comía el pueblo de Israel significa también la amargura con la que fueron oprimidos como esclavos en Egipto durante más de 400 años. Recordándole al pueblo de Israel que Dios los estaba liberando de esa amargura con la que fueron oprimidos, y que ellos clamaron a Dios y Dios respondió. Jesús se ofrece a sí mismo como el Cordero Pascual. Pongan atención. Jesús es nuestro Cordero Pascual. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Quién derramaría su sangre para eximirnos o pasar por alto nuestras culpas y pecados por medio de su sangre derramada en la cruz? ¿Tiene sentido ahora que tú tomes Santa Cena? ¿Le estás encontrando el sentido, hermano, el que tú participes de la Santa Cena del Señor? Y que es santo el llevar a cabo este acto memorial en el cual recordamos su sacrificio glorioso. La sangre de Cristo en nuestras vidas nos muestra ante el enemigo como intocables. Oh, gloria al Señor. Lo voy a volver a repetir, hermano, por si no lo escuchaste. Y quiero que por favor, cuando yo diga esto, glorifique su nombre. Amén. Cuando te estás viendo el partido de fútbol, parece que te dan un patadón por el trasero y ¡gol, gol, gol! Y sales corriendo hasta la calle para que todo el mundo te vea. Pero cuando te proclamamos libertad en Cristo Jesús, todos dicen gloria a Dios. Hermanos, que el Espíritu Santo te quite el velo de oscuridad. Y cuando te proclamamos victoria y salvación, proclamas, oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no te da vergüenza gritar allá en la calle un gol? Del fanatismo con que la gente vive allá afuera, hermanos. Y te avergüenzas de levantarte y de decir gloria a Dios, porque por Él soy libre, aleluya. Les voy a contar una anécdota que pasó hace muchísimos años, y aquí está mi madre. Ella siempre nos cuenta sus historias. Ella estaba en una reunión de padres de familia en la escuela primaria ya en la ciudad de Coatzacoalcos, y fue a una junta de padres en la que estaban reunidos muchos padres, así como ustedes sentados, y el director hablando enfrente de ellos. Y en ese entonces, pues el fuego, hermanos, del Espíritu Santo se movía en la iglesia Filadelfia, allá en la ciudad de Coatzacoalcos, en el que habían manifestaciones del Espíritu Santo, sanidades, y la gente cada día se añadía para ser salvos en la iglesia. Y los hermanos ayunaban y oraban, y todos los días había servicio en la mañana y en la tarde en el templo.
Pero mi madre estaba sentada así como ustedes, y era, hermanos, el fuego del Espíritu de Dios, que parece que alguien la impulsó. Y cuando el director dijo, ¿quiénes están de acuerdo para llevar a cabo esto y esto otro? Y parece que alguien le tocó por aquí a mi madre, y ella levantó y dijo, ¡gloria a Dios! Y cuando ella dijo eso, hermano, parece que en ese momento dijo, ¿y yo por qué dije esto en este lugar? Todos la voltearon a ver, y mi madre en cierto sentido se sintió avergonzada porque dijo, ¿por qué dije esto en este lugar? Cuando hay el fuego del Espíritu, hermanos, a donde quiera que tú estés, el Espíritu Santo te va a hacer que tú reveles quién eres dentro de una multitud de gente. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí está mi madre. Ella nos contó esas historias. Entonces, la sangre de Cristo en nuestras vidas nos muestra ante el enemigo como intocables. Amén, aleluya. Amén. No tiene potestad sobre nosotros, pues le pertenecemos a Cristo. Bendito es Dios. ¿Saben ustedes que Satanás, para poder tocarnos a nosotros, le tiene que pedir permiso a Dios? Hay un ejemplo muy claro en la Biblia. En el libro de Job. Y Dios permitió que el diablo le trajese calamidad tras calamidad a Job, para demostrarle a Satanás que a través de la adversidad Dios le iba a demostrar a Satanás quiénes son sus hijos. Muchas veces cuando vienen problemas y dificultades a tu vida, Dios permite que venga eso y tú dices, ¿por qué, Señor, permites que me estén pasando todas estas cosas? Porque Dios tiene un propósito en tu vida para que su nombre sea exaltado después. Y si tú no lo exaltas y no glorificas su nombre, entonces estás negando tu fe. Porque cuando Dios hace un milagro en tu vida, después de haber pasado por ciertas tribulaciones y no testificas lo que Dios ha hecho, eres una persona que niega la fe. La sangre de Cristo es la marca que nos exonera de toda culpa, y el diablo no tiene potestad sobre nuestras vidas. ¿Saben qué cosa es lo que el diablo ve en cada uno de nosotros? ¿Saben qué es lo que el diablo ve en cada uno de nosotros, hermanos? La sangre de Cristo. Por eso, Él pasa por alto. O se va por un lado. No nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre. Bendito sea Dios, aleluya. Amén. Si muchas veces vienen situaciones difíciles a tu vida, dale gloria a Dios, porque al final Dios tiene un propósito por el cual Él te va a fortalecer más y te va a vindicar. Y su nombre va a ser glorificado. Aleluya. Ahora, la Pascua, cada detalle de esa comida tendría un profundo significado en el Nuevo Testamento, en la última cena. En San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 18 al 20, Jesús envía a sus discípulos que buscasen a cierto hombre cuyo nombre no se menciona. Jesús quizá lo conocía porque alguna vez lo vio donde vivía, pero no menciona el nombre de esta persona. Quizá nunca lo había visto, pero sabía de él. Jesús da instrucciones precisas de ir a cierta casa. No se menciona el nombre de la persona, el dueño de esa casa. Quizá la vaguedad de las instrucciones tenían como propósito frustrar
a los conspiradores que buscaban a Jesús para matarlo, porque ya lo buscaban para sentenciarlo a la muerte, sus enemigos. En todo caso, observamos el pleno conocimiento de Jesús como Dios omnisciente, porque Él estaba humanizado al 100%, pero también 100% era divino, era Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Él conocía todas las cosas y nada podía estar oculto delante de Él. Observemos las palabras. El maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. En San Mateo 26, versículo 26, al estar comiendo la Pascua, la última para Jesús, el Señor instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor. Los elementos esenciales que son el pan y el vino, el fruto de la vid. Jesús los revistió de un nuevo significado. Primero tomó el pan y pronunciar la bendición, lo partió. Después lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo, hablando en sentido figurado. ¿Sí están escuchando lo que dije? Hablando en sentido figurado, usando el pan para simbolizar su cuerpo, que sería quebrantado y partido por la brutalidad del castigo de los romanos y el pecado de la humanidad entera. No es como lo practican los católicos romanos, que cada vez el sacerdote que oficia la misa toma la galleta o la oblea y hace una invocación satánica y literalmente baja a Cristo y lo transfiere al cuerpo de Cristo, y lo transfiere a la galleta y se la da a comer a la persona. Esa es una blasfemia. Eso es una blasfemia, porque la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo murió una sola vez, y cada vez que el sacerdote oficia la misa, está sacrificando una y otra y otra y otra y otra vez al Señor Jesús, cuando la Biblia dice en el libro a los Hebreos que Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Amén, gloria a Dios. En el capítulo 9 en adelante dice: tenemos un sumo sacerdote, el cual ofreció solamente una vez su sacrificio, y ese sacrificio es suficiente, ya no se necesitan más sacrificios. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que tú debes saber, para que cuando alguien te cuestione, sepas qué responder. Entonces, cada vez que el pueblo del Señor participa, es en sentido figurado. No es que te estés comiendo literalmente la carne de Cristo, sino que al participar del pan, estamos participando de su bendición, estamos participando de su salvación. Aleluya. En Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28, lo mismo sucede con la copa. Se emplea la copa que contenía el fruto de la vid, que simboliza la sangre del nuevo pacto. Su sangre sería el incondicional pacto de gracia, suficiente para perdonar a todo aquel que se acerque a Él arrepentido de sus pecados, lo cual fue derramada por muchos. Fue efectiva para quitar los pecados de los que creen. Yo te pregunto ahora, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Crees que Él murió por ti y resucitó de entre los muertos? Bendito sea el Señor. En el versículo 29 del capítulo 26 de San Mateo, el Salvador recordó a sus discípulos
que él no bebería más del fruto de la vid con ellos hasta que volviese a la tierra a reinar. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26. ¿Qué dice ahí, hermanos? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces tú, cada vez que participas de la Santa Cena, amén, estás recordando que Cristo viene por ti. Amén. Gloria a Dios. Pablo destaca que lo que cuenta es el significado espiritual del pan, no el pan mismo. ¿Sí escucharon lo que dije? Pablo destaca que el significado espiritual no es en sí el pan, sino el aspecto espiritual en nuestras vidas. Porque nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Anoche estaba viendo en las noticias que en el estado de Guerrero sacan al muñeco para pasearlo por toda la ciudad y la gente va llorando y van tocando la imagen. Tocan la imagen y ellos quisieran transferir, lejos de que sea una bendición, son maldiciones que ellos se añaden a sí mismos, hermanos, y van los cargadores con unos rollos de ¿cómo se llama? De matas, no sé cómo le puedan llamar, que tienen muchísimas espinas enormes, y las tienen amarradas a sus espaldas con unas capuchas en su cabeza. Y narra ahí el periodista, dice: no lo hacen por vanagloria, porque si fuese así entonces mostrarían sus rostros. Lo hacen por penitencia, porque para que de esa forma sus pecados puedan ser excluidos, puedan ser perdonados. Y van cargando eso ahí, y los rollos de palos con espinas que pesan, dicen ahí que pesan aproximadamente unos 60, 70 kilos, y ahí van cargándolas. Y la gente, hermanos, creyendo que de esa forma están agradando a Dios. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que ya Cristo fue sacrificado por nosotros. Ya no hay necesidad de caminar de rodillas, ya no hay necesidad de hacer actos de penitencia, ya no hay por qué darte tumbos en el suelo o terminar con las rodillas peladas y se las muestras al camarógrafo para que la gente en todo el mundo vea cuánta sangre has derramado y la gente diga: ay, sí, es muy santo el hombre. Dice la palabra del Señor que todo eso es inmundicia delante de Él. Dios repudia esas cosas. ¿Por qué no ven la misericordia de Dios manifestada, hermanos, en el que leímos en el principio de este servicio el Salmo 22? Y describe a detalle allí, parece que el salmista David está dando una descripción fotográfica de cómo está nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz. La Biblia lo describe que no había piel en su cuerpo. Todos sus tejidos están hechos jirones. Su rostro es una masa molida. No hay parecer en él, dice la Escritura en el Salmo 22 y Isaías capítulo 53. Sus huesos, sus articulaciones, sus brazos, sus miembros estaban descoyuntados, tanto en sus brazos como en sus piernas, de los golpes brutales que le propinaron
los sádicos soldados romanos. Se contaban sus costillas, se podían ver sus costillas, y dice: mi corazón se derrite como agua. Dice: me han rodeado fuertes toros, toros de Basán, perros, cuadrilla de ladrones, me han rodeado. Una descripción, cómo el Señor Jesús, la Biblia describe cómo lo asediaron, cómo brutalmente, hermanos, lo desfiguraron. La palabra del Señor dice: no hay parecer en él. Si él ya pagó el castigo más brutal que se le pueda propinar a un ser humano, en este caso en la persona santa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué el hombre no entiende? ¿Por qué el hombre no lee la Biblia y se da cuenta que lo único que Dios pide ahora es arrepentidos y convertidos? Así que, hermanos, celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Ya Él hizo el sacrificio. Por lo tanto, lo que cuenta no es la levadura en el pan, sino la levadura en nuestras vidas. ¿Cuánta levadura hay en nuestras vidas que, hermanos, vivimos en una condición de contaminación espiritual? Dice el Señor: despojaos de esa vieja levadura, para que seáis nueva masa. Por lo tanto, hermanos, la pregunta es: ¿estás libre de la levadura del mundo? ¿O todavía el mundo te atrae? Todavía como que vas hacia el frente, pero de repente volteas a ver hacia atrás y como que visualizas y extrañas el pecado, extrañas lo que hacías en el pasado, extrañas la vieja manera de vivir. Haces lo que los judíos cuando estaban en el desierto. ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? Si allá en Egipto teníamos carne, cebollas, algarrobas, alcachofas, leche, miel, y comíamos en abundancia. Y nos has traído aquí para morir de hambre y de sed. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez en el camino del Señor? ¿Te acuerdas de, entre comillas, las cosas buenas que disfrutabas? Pero no te acuerdas de cómo el diablo te zarandeaba, de cómo el diablo te tenía esclavizado. Se acordaban de todo la abundancia de pan que comían, pero se olvidaban de los azotes y de la brutalidad con la que los trataban los egipcios. Así nos pasa muchas veces dentro del Evangelio. Muchas veces el diablo ciega nuestra visión espiritual, nuestro entendimiento espiritual, y muchas veces volteamos a ver hacia atrás y deseamos la vieja levadura del mundo. Tú tienes una enorme responsabilidad como cristiano. ¿Y sabes cuál es tu responsabilidad?
No me estoy refiriendo nada más a los que ya fueron bautizados. Déjame decirte algo muy importante. El hecho de que tú estés aquí y hayas escuchado este mensaje no te exime de responsabilidades ante Dios. Y que diga, Señor, pero pues es que yo vi que muchos hermanos eran hipócritas en la iglesia. Yo vi que no había sinceridad. El pastor se equivocaba. El pastor era un ser humano y yo lo juzgaba mucho y yo decía, eso está bien, pero eso está mal. ¿Le podrás decir eso a Dios en aquel día? Entonces, ¿en quién pusiste tú tus ojos? Dios. ¿En Cristo Jesús o en los defectos de la iglesia? Entonces lanzo una pregunta. Si es Cristo tu foco de atención, entonces los que se bautizaron, porque muchas veces no toman la Santa Cena, y los que no se han bautizado, ¿por qué no han dado ese paso de obediencia? Es que yo veo que mi mamá se congrega, pero yo no veo un cambio en ella. Es que mi hermano es un hipócrita. Es que mi hermana no vive el evangelio. ¿Te estoy hablando del hombre o de Cristo? De Cristo. Y dice el Señor, ¿y a mí quién me redarguye de pecado? ¿Tienes excusa? Hoy el Señor nos hace responsables y en aquel día no podremos eximirnos de toda responsabilidad. El Señor hoy nos trajo aquí para escuchar su palabra. Y ya no hay justificación de nadie para decir, Señor, es que yo no sabía. Yo no sabía. Es que nunca me explicaron. El pastor nunca me dijo. Hermanos, si hay una responsabilidad mayor, es la de un pastor, el estar dándole el alimento sólido a la iglesia, para que los que están fortalecidos se afiancen más y los que están débiles se levanten y despierten de ese sueño. ¿Por qué? Hermanos, no es que tú festejes hoy la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo debes tú tener en tu corazón los 365 días del año, las 24 horas del día. Amén. No es que tú vengas a congregarte en una iglesia o en un templo cada año, cada que se festeja Semana Santa, y después de ahí hasta el siguiente año te volvemos a ver. El Señor quiere una masa fresca, nueva, sin ninguna clase de contaminación. ¿Quieres que tu familiar, quieres que tu esposo, quieres que tu esposa, quieres que tus hijos sean salvos? Dios lo puede hacer. Pero ¿te estás esforzando por buscar a Dios con todo tu corazón? Dice el Señor, probadme ahora, dice, y veréis si no derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. El Señor quiere
que nosotros le probemos. ¿Quieres probar la fidelidad de Dios? Invoca su nombre, humíllate delante de Él, reconoce que Él es tu Salvador y verás los resultados en tu propia vida y en tu familia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero si eres una persona que ahí va, ahí a medias, y no te afianzas y no te afirmas en Dios, tu vida irá de fracaso en fracaso. Hermanos, ser cristiano no es fácil. La misma Escritura nos revela que somos soldados en medio de la guerra, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, dice, sino contra principados y potestades. ¿Cómo venceremos? ¿Cómo saldremos victoriosos? Un cristiano que está de rodillas es un cristiano gigante, que va de victoria en victoria y ve el poder de Dios en sus vidas constantemente. Pero si eres un cristiano, disculpen que diga esto, hermanos, y no es con el afán de ofender a nadie, pero yo he escuchado a predicadores, evangelistas, que tiran el mensaje. Pero si tú no eres un cristiano mediocre, entonces glorifica al Señor y dile: Señor, bendito es tu nombre, porque aún en medio de las tribulaciones tú eres mi amparo. Amén. Mi Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. En el cristianismo no debe existir la mediocridad, porque Dios no nos ha llamado, hermanos, para vivir en ignorancia, porque dice la misma Escritura que esta palabra nos ha hecho libres. Amén. Amén. Aleluya. Libres para Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces glorifica el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Y espero que de ahora en adelante, cada vez que participes de la Santa Cena, lo hagas con sinceridad y en agradecimiento a Él. Y los que no se han bautizado, no digan: ay, pues voy a esperar todavía 1 año, 2 años, porque como que todavía no me siento capaz. ¿Qué esperas para dar ese paso de obediencia? ¿Algo te lo impide? Pídele a Dios. ¿Tienes problemas y necesidades? Humíllate al Señor y Él, dice, os exaltará. Aleluya, gloria a Dios. Hay un joven aquí que yo no voy a mencionar su nombre, pero desde que yo lo empecé a ver aquí, que se empezó a congregar, a los dos domingos aproximadamente se acercó conmigo y me dice: hermano, ¿cuándo habrá los próximos bautizos? Porque me quiero bautizar. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y hice la invitación para que muchos más se congregaran a unirse con nuestro hermano. Y les pregunté: ¿quiénes se quieren bautizar próximamente? Muy próximamente. Nadie levantó la mano. ¿Crees tú que nada más por el hecho de venir y sentarte aquí ya es más que suficiente? El cristianismo va más allá de simple congregación, de levantar las manos, sentarte, escuchar palabra. El cristianismo es para gente valiente, que toma decisiones firmes. Amén. Gloria a Dios. Dice: yo voy para adelante, no importa lo que venga, porque Cristo es mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Cristo es el que va conmigo. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque entonces lea la palabra y se aferra a la palabra.
y crea la palabra. Amén, gloria a Dios. Y Aleluya. dice, no estoy solo, Cristo está conmigo. Amén, amén, gloria a Dios. Porque entonces ha leído lo que dice en Mateo 28, en los últimos versículos, cuando dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Amén.